Perseguí sin pudor a Matthew Crawford durante 4 años. Se cansó de mi insistencia. Presionada por él, mi familia me envió ansiosamente al extranjero. Dijo, haré lo que sea necesario para que deje de aferrarse a mí. De lo contrario, no me culpes por ser despiadado. Drogas, hipnosis, terapia electroconvulsiva. Estos métodos fueron realmente efectivos. Olvidé el sentimiento de amarlo. Incluso mi impresión de él se volvió borrosa e imprecisa. Finalmente cedió y me permitió volver a casa. Evité activamente los lugares donde pudiera aparecer porque mi madre me dijo que no podía permitirme ofender a ese hombre increíblemente guapo. Cuando lo vi besando a mi hermana, saqué mi teléfono a escondidas para tomarle una foto. Sus ojos eran feroces y fríos. Me acurruqué en un rincón, tartamudeando, lo siento. Pensé que ustedes dos se veían bien juntos, como la pareja perfecta. Por alguna razón, el hombre que normalmente nunca mostraba sus emociones tenía los ojos temblando violentamente. Dean. Westnovel te recuerda que hagas clic en el botón de suscripción en la esquina inferior derecha para leer la novela completa. Desde que regresé del extranjero, siento que mi cerebro no funciona bien. Paso la mayor parte del día durmiendo. Creo que podría estar enferma. Mamá intenta consolarme, diciendo que no hay necesidad de preocuparse. Siempre has sido un poco dormilona, no disciplinada como tu hermana. Está bien, la constitución de cada uno es diferente. Si estás cansada, simplemente duerme. Me sirvo una taza grande de café negro, con la esperanza de animarme, pero no tiene ningún efecto. Me froto las sienes, sintiéndome frustrada, cuando de repente llaman a la puerta. El mayordomo anuncia, la señorita Lewis ha regresado con el señor Crawford. Los ojos de mis padres se iluminan inmediatamente de alegría. Papá sale corriendo a recibirlos. Mamá está a punto de seguirlo, pero de repente recuerda algo. Me mira con disculpa. Olivia, tú. Asiento con la cabeza, comprendiendo. Lo sé. Al señor Crawford no le caigo bien. El compromiso de mi hermana es importante. Subiré, necesito dormir un poco. Mamá me mira con aprobación mientras bostezo. Apenas he dado unos pasos cuando de repente recuerdo que olvidé mi taza de café. Quiero tomarme otra más tarde. Al voltearme, me encuentro sin querer con una mirada fría y penetrante. Casi instintivamente, me olvido de la taza y subo corriendo las escaleras, como si llegar tarde fuera a ser mi perdición. Solo cuando estoy en mi habitación, con la puerta cerrada con llave y una mesa apoyada contra ella por si acaso, mi corazón finalmente deja de latir tan rápido. No puedo explicar por qué, pero cada vez que veo a Matthew Crawford, me invade una emoción fuerte, miedo. Mamá dice que es porque Matthew es un líder nato y cualquiera se sentiría intimidado a su alrededor, especialmente una persona tan sumisa como yo. Mamá me dice que no aparezca delante del señor Crawford. A Crawford no le gustan las personas que parecen lindas pero en realidad son tontas. Solo se fija en chicas excepcionales como tu hermana. ¿Sabes en qué liga juegan los Crawford? Si pudiéramos estar emparentados con ellos, nos ahorraríamos generaciones de trabajo duro. Olivia, tienes que ser sensata. Soy sensata. Así que, cada vez que Matthew Crawford viene a casa, lo evito activamente. Mamá está muy contenta con esto. A veces me da palmaditas en la cabeza. Es mi mayor recompensa y la valoro mucho. Por eso nunca me he atrevido a contárselo a mamá. Aunque no dijera nada, seguiría evitándolo. Su aura es demasiado abrumadora. Me incomoda mucho, me oprime, como si me apretaran el corazón con fuerza. También siento una inexplicable amargura. Risas y voces alegres llegan desde abajo. Entre esos sonidos alegres, me duermo intranquila. Cuando desperté, el cielo estaba nublado. Ya era de noche. La mansión estaba muy silenciosa. Matthew Crawford debía de haberse marchado. Tenía hambre. Abrí la puerta con un camisón blanco de princesa y bajé descalza a buscar algo de comer. El suelo estaba frío y sentí que mi mente se aclaraba un poco. Estaba junto a la encimera de la cocina calentando pan. De repente, la puerta del estudio se abrió. Matthew, con un traje impecable, salió.
Bajo la cálida luz amarilla, sus rasgos parecían aún más cincelados, su figura alta y erguida. Su rostro era como una escultura. Parecía un dios descendente de la vida y la muerte, pero era demasiado frío. Su aura era fría. Sus ojos eran fríos. Incluso los gemelos grises de su traje emitían una luz fría a través del amplio salón. Su mirada se posó ligeramente en mí. Sus finos labios estaban apretados en una línea recta. Intimidante. Casi al instante, recobré el sentido. Cubriéndome la cabeza, me agaché bajo la mesa del comedor, intentando esconderme, pero solo conseguí llamar más la atención. Los ligeros pasos de Teresa resonaron escaleras abajo. Se apresuró. Se arrojó a los brazos de Matthew, aferrándose a su brazo y balanceándose. «¿Ya te vas? Ni siquiera has visto mi nueva foto. ¿No te quedarás a cenar?» La actitud de Teresa solía ser distante, pero ahora mostraba una coquetería juvenil. Su voz era dulce y melodiosa como la de un hermoso pájaro de plumaje brillante. Matthew no dijo nada. Me miró fríamente, temblando bajo la mesa. La sonrisa de Teresa se desvaneció. Se mordió el labio y dijo, «Si estás ocupado, podemos verla en otro momento. Vamos, te acompaño a la salida». Matthew se quedó inmóvil. La presión que emanaba de él era tan intensa, como si no hubiera oído a Teresa en absoluto. Teresa abrió la boca, pero no se atrevió a hablar. Tras un largo rato, habló con voz grave, «De acuerdo, me quedaré a cenar». La sorpresa cruzó el rostro de Teresa. Los labios de Matthew se curvaron ligeramente. «¿De qué tienes miedo? Lo ha olvidado todo, ¿verdad?» Matthew se dirigió a la mesa con paso firme y se agachó. El pantalón del traje resaltaba sus piernas musculosas. «Olivia, ¿aún me reconoces?» Levanté la vista tímidamente, para luego bajarla de nuevo, sin atreverme a mirarlo. Asentí lentamente, pero de repente sentí como si agujas me pincharan las puntas de los dedos de las manos y de los pies. Como una reacción de estrés, grité cerrando los ojos con fuerza y sacudiendo la cabeza desesperadamente. «No te conozco. No me pegues. No te conozco». El ambiente en la mesa era extraño. Mamá y papá intentaban desesperadamente animar el ambiente, pero Matthew comía en silencio, con un porte aristocrático. No mostraba ninguna intención de hablar, lo que hacía que el entusiasmo de mamá y papá pareciera incómodo. Mi hermana permanecía sentada con expresión sombría, sin decir palabra. No me atreví a tocar la comida, solo di pequeños bocados de mi puré de patatas. Cuando por fin terminamos de comer, mamá y papá parecieron suspirar aliviados. Justo cuando Matthew estaba a punto de irse, de repente recordé algo y lo llamé, «Señor Crawford, espere un momento». Todos se giraron para mirarme sorprendidos, incluido Matthew. Frunció ligeramente el ceño, claramente impaciente. «Un segundo, por favor». Levanté los dedos para indicar lo breve que sería. Subí corriendo las escaleras y bajé rápidamente con una caja metálica en las manos. Todas las miradas se posaron en mí cuando abrí la tapa y pregunté, «Señor Crawford, ¿esto es suyo?» Encima había varias fotos de identificación. Algunas eran tamaño pasaporte, otras más grandes. Era evidente que no se habían obtenido por los canales oficiales, ya que algunas tenían sellos en relieve y otras pegamento seco en el reverso. Claramente las habían arrancado de diversos documentos. Las fotos mostraban a un Matthew más joven. Aunque sus rasgos ya eran bastante llamativos, aún se apreciaba un toque de juventud en sus ojos. Además de las fotos, había varias cosas sueltas, envoltorios de caramelos, paquetes de cigarrillos, recambios de bolígrafo usados, exámenes arrugados, etc. Matthew me miró fijamente. Me mordí el labio antes de atreverme a continuar. Lo encontré en un rincón de mi armario. No sé quién lo puso ahí, pero reconocí tus fotos, así que pensé que debía ser tuyo. Los ojos de Matthew parpadearon levemente, como si me estuviera estudiando. Sentí que me encogía bajo su mirada, mis hombros se tensaron. Habló, «No es mío». «Tíralo». «Ah, está bien», dije, arrojándolo a la basura. Me giré hacia el cubo de basura cercano antes de subir las escaleras.
De repente, los ojos de Matthew brillaron con una mirada peligrosa. Olivia, lo hiciste a propósito, ¿verdad?, me gritó. Confundida, pregunté, ¿qué? Parecía leerme la mente. Su mirada era burlona mientras soltaba una risa despectiva. Nada. Buen espectáculo. No te molestes la próxima vez. No me interesa verte. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Mamá cerró la puerta. Teresa se había estado conteniendo toda la noche y finalmente se derrumbó, llorando en la mesa. Papá, con el corazón roto pero furioso, me abofeteó. Desconcertada, tropecé y caí al suelo, golpeándome la cabeza contra la esquina de la mesa. Me dolía muchísimo. Mamá rodeó con sus brazos los hombros de Teresa y me dijo, Olivia, no culpes a tu padre por haber sido duro esta noche. Nos has decepcionado mucho. ¿Has olvidado todo lo que te he dicho? ¿Por qué bajaste las escaleras? ¿Por qué hablaste con él? ¿Estás tan desesperada? La sangre goteaba de la herida en mi frente hacia mi ojo. Mi visión se nubló de rojo. Intenté explicarlo, lo lamento, pensé que se había ido. No fue mi intención. De repente, Teresa me agarró del cuello, gritando histéricamente, bajaste corriendo las escaleras vestida así, pavoneándote descalza delante de él, tratando de llamar su atención con esa caja ridícula. Olivia, ¿a quién intentas seducir? ¿Sabes quién es Matthew? ¿Sabes quién eres? ¿Cómo te atreves a fijar tu mirada en él? ¿Te das cuenta de que, debido a tu comportamiento indecente de esta noche, podría perderlo? ¿No puedes vivir sin un hombre? Incluso intentarías seducir al novio de tu propia hermana. Dicho esto, Teresa se dirigió furiosa hacia la puerta. Mamá la agarró rápidamente del brazo. Teresa, ¿a dónde vas a estas horas? Teresa me miró con odio. En esta casa, o ella o yo. Me voy. Poco después, oímos arrancar el motor del coche en el garaje. Mamá suspiró profundamente. Papá cerró la puerta de un portazo, enfadado. Hablé en voz baja, ¿debería alojarme en otro sitio esta noche? Mamá dudó un instante. ¿A dónde irías? Me alojaré en un hotel. Estoy acostumbrada, por haber vivido en el extranjero. En aquel entonces, cuando ya no podía soportar el trato inhumano, me escapaba del hospital siempre que podía. Me alojaba en el motel más barato, escondiéndome de los dolorosos tratamientos que habían organizado para mí. Pero Teresa siempre me encontraba rápidamente y me traía de vuelta. Mamá permaneció en silencio un rato, luego asintió, esta noche te equivocaste. Vete a otro sitio. Cuando tu hermana se calme, te llevaré de vuelta a casa. En la habitación del hotel, de pie frente al espejo, limpié cuidadosamente la sangre de mi frente. La herida era bastante grande, una tirita no la cubriría por completo. Pero a esas horas no me atrevía a salir de la habitación para comprar vendas. Normalmente nunca duermo lo suficiente. Esta noche, sin embargo, el dolor punzante en mi frente podría mantenerme despierta. No recuerdo por qué me enviaron al extranjero. Lo único que recuerdo es que mi hermana siempre ha sido más inteligente y más exitosa que yo. Desde niña, allá donde iba, parecía irradiar brillantez. Por eso mamá y papá tenían las mayores expectativas puestas en ella. Mi hermana comenzó a modelar de niña y más tarde se hizo famosa como una hermosa niña prodigio académica. En cuanto a mí, aparte de tener un aspecto comparable al suyo, era completamente inútil. Así que comprendí el favoritismo de nuestros padres. Estuve de acuerdo con su decisión de destinar más recursos a mi hermana, que es más capaz. ¿Pero fue este favoritismo la razón por la que me enviaron al extranjero? Recuerdo haber tomado puñados de pastillas y haber soportado dolorosos tratamientos en el extranjero. Mi madre me dijo por teléfono que eso me haría más inteligente. Sin embargo, siento que mi cerebro se ha vuelto aún menos funcional desde que regresé. Además de sentirme constantemente somnolienta, mis reacciones son más lentas. ¿Me hicieron regresar porque el tratamiento fracasó? ¿Me odian aún más ahora que soy más tonta? Durante el día, deambulaba por las calles. Por la noche, en cuanto oscurecía, regresaba al hotel a dormir. Llevaba una semana alojada en el hotel,
pero mamá aún no me había dicho que volviera a casa. Me había quedado sin dinero. Le envié un mensaje a mamá y descubrí que me había bloqueado. Al mediodía, mientras estaba sentada en el vestíbulo del hotel, vi a una pareja llamativa de pie en la entrada del jardín interior. El hombre era alto, de espaldas a mí, y solo pude ver sus hombros anchos y rectos. La mujer tenía curvas en los lugares adecuados, vestía un elegante vestido largo y sonreía al hombre con su pequeño rostro, pero solo pude ver la mitad de su perfil. Sacudí la cabeza tratando de ver con más claridad, pero había estado sufriendo dolores de cabeza estos últimos días y todo parecía como si estuviera detrás de una capa de niebla. En realidad, eso hacía que la escena que tenía ante mí fuera más atmosférica. Saqué mi teléfono y capturé ese hermoso momento. Sin embargo, había olvidado apagar el flash y el sonido del obturador fue muy fuerte. Rápidamente se percataron de mi presencia. El hombre tenía la mandíbula muy tensa y su mirada hacia mí fue bastante hostil. Los vi a los dos empezar a caminar hacia mí, y me puse tan nerviosa que no pude quedarme quieta hasta que Matthew y Teresa se pararon frente a mí, mirándome desde arriba. Olivia, ¿qué haces aquí? La voz de Matthew seguía siendo fría. Miré a Teresa, demasiado asustada para hablar. Matthew extendió su larga mano, dame tu teléfono. Le entregué mi teléfono con nerviosismo. Qué extraño, él sabía mi contraseña. Ni siquiera yo recordaba qué significaban esos 6 dígitos. Pensé en los cumpleaños de todos mis familiares, pero no era ninguno de ellos. Matthew abrió la foto, y sus ojos se entrecerraron peligrosamente. ¿Por qué estabas tomando fotos a escondidas? Olivia, ¿qué piensas hacerle a Teresa? ¿Estás intentando hacerle daño otra vez? Negué con la cabeza desesperadamente, casi llorando. No, no lo estoy. Lo juro. Sé que mi hermana tiene más logros que yo. Soy tan normal que nunca he pensado en competir con ella por nada. Pero mamá dijo una vez en la conferencia de prensa del estreno del nuevo drama de mi hermana. Algunos periodistas comentaron que, aunque mi hermana y yo nos parecíamos físicamente, nuestras auras eran completamente diferentes. Mi hermana era elegante y serena, aunque yo era peculiar y pura, decían que tenía un registro más amplio como actriz. Así pues, el papel protagonista que mi hermana había conseguido de repente se volvió incierto. Al final, yo tampoco conseguí el papel, pero mi hermana perdió la oportunidad de convertirse en una actriz de primer nivel. Por eso mi hermana me odia. Odia que haya acaparado la atención de todos a propósito, que no soporte verla triunfar. Por más que lo explique, nadie me cree. Ese día no intentaba robarle protagonismo a mi hermana, simplemente quería presenciar su éxito. Gasté todo mi dinero en alquilar un vestido caro solo para no avergonzarla. Nunca pensé que acabaría eclipsándola. Realmente no era mi intención, pero nadie me cree. Durante ese tiempo en que todos estaban en mi contra, los miembros de mi familia se turnaron para expresar su decepción conmigo. Era tan sofocante, como una pesadilla. No quiero volver a pasar por eso jamás. Por favor, créanme, no lo hice. Con desesperación, agarré la manga de Matthew, suplicándole. Frunció el ceño y dijo, Olivia, ¿sigues fingiendo? No habrás perdido la memoria de verdad, ¿verdad? No lo sé. No sé si he perdido la memoria o no. Por favor, créanme. Algo anda mal con mi memoria. Recuerdo algunas cosas, pero he olvidado otras. Sin embargo, lo que he olvidado de verdad no puedo recordarlo. Matthew agitó el teléfono, esbozando una sonrisa de desprecio en los labios. Entonces déjame preguntarte, ¿por qué nos tomaste una foto a Teresa y a mí? ¿Acaso no se trataba de venderla a los medios de comunicación y arruinar la carrera de Teresa? Su mirada era tan desdeñosa, como si mirara a una rata en la cuneta. Instintivamente me sentí tan mal, como si realmente hubiera hecho algo vergonzoso. Comencé a llorar mirando hacia abajo, a mis dedos de los pies. Lo lamento. Simplemente pensé que ustedes dos se veían bien juntos, como una pareja perfecta. Cuando estáis juntos, es como un cuento de hadas hecho realidad. De repente, el agarre de Matthew en mi mano se congeló. ¿Qué dijiste? Sus fríos ojos parecían temblar violentamente. Esa noche,
sin tener a dónde ir, decidí volver a casa a escondidas. Si Teresa me hubiera perdonado, tal vez podría haber regresado. Seguramente mamá estaba demasiado ocupada y se había olvidado de que tenía otra hija pasando frío. Me quedé de pie frente a la mansión, deslumbrada por las luces de colores del jardín. En el interior, la casa resplandecía de luz y risas. Mamá le estaba colocando una tiara en la cabeza a Teresa, que parecía tímida y remilgada como una verdadera princesa. Papá aplaudía emocionado, con lágrimas en los ojos. Los labios de Matthew se curvaron en una leve sonrisa mientras miraba a Teresa. La luz de la lámpara de araña de cristal caía en cascada, suave y cálida, creando una escena de felicidad perfecta. Así que esa noche era el cumpleaños de Teresa, lo que significaba que también era el mío. Teresa y yo somos gemelas. Durante toda nuestra vida habíamos celebrado nuestros cumpleaños juntas, excepto que Teresa siempre fue la estrella. Todos se reunían a su alrededor para cantarle el feliz cumpleaños. Solo ella podía apagar las velas, y a todos solo les importaban sus deseos. Yo solo era merecedora de la porción de pastel que Teresa cortaba para mí. Una vez, por curiosidad, soplé primero las velas. Teresa lloró desconsolada. Papá, enfadado, volteó el pastel y gritó: «Nadie va a comer nada». Más tarde, mamá y papá llevaron a Teresa a un hotel de lujo para compensar el cumpleaños arruinado. Me arrodillé en el suelo comiéndome el pastel destrozado. Sonreí con amargura ante las luces brillantes. Así que, después de todo, mamá no había olvidado que su hijita estaba afuera. Había olvidado que tenía otra hija además de la deslumbrante Teresa. Me sequé las lágrimas, me di la vuelta y me marché. Al no tener dinero para un hotel, me vi obligada a dormir en un banco de la estación de autobuses. Por la noche, la fría lluvia primaveral entraba en el pasillo y el viento era gélido. Creo que tuve fiebre. En mi estado de confusión, tuve un sueño largo y vívido. En el sueño, yo tenía 18 años. Ese día, mi ensayo fue leído en voz alta por la profesora, quien dijo que mi escritura tenía una chispa especial. Nunca antes había recibido semejantes elogios. Casualmente, también era mi cumpleaños. Corrí feliz a casa deseando contarle a mi madre que me había comprado un pastelito. Por fin podría soplar las velas con mi hermana, ella se encargaría de los grandes y yo me contentaría con los pequeños. Finalmente podría pedir mi pequeño deseo. Entré corriendo por la puerta, llena de entusiasmo, solo para encontrar la casa vacía. Esa noche me senté sola con un pastel del tamaño de la palma de la mano, viendo por televisión la fiesta de celebración de Teresa. Resultó que el rodaje del nuevo drama de Teresa había terminado y que mis padres se habían ido con ella a Londres. Celebraron el cumpleaños de Teresa en el ambiente festivo de la fiesta de rap, dándole un significado único. Mis padres se habían olvidado completamente de mí, me habían dejado sola en casa. Esa noche vagué sin rumbo por las calles llevando el pastel. Pensé que si tan solo una persona me deseara feliz cumpleaños, no terminaría nunca. Pero todos pasaban de largo, nadie se fijaba en mí. Desanimada, caminé hacia el canal. Ahí fue donde conocí a Matthew. Su alta figura estaba de pie sobre la barandilla. El viento ondeaba su camisa blanca, haciéndolo parecer inestable. «Oye, ¿tú también quieres morir? Espera a que hayas comido pastel conmigo. Entonces podremos morir juntos». «Bueno». Le llamé con una sonrisa. Matthew se giró para mirarme, con el rostro inexpresivo. Después de lo que parecieron siglos, saltó de la barandilla. Era la primera vez que tenía un cumpleaños que fuera verdaderamente mío. Lo traté con gran solemnidad, pedí un deseo solemnemente, apagué las velas solemnemente, corté el pastel solemnemente y le di un trozo a Matthew. Él había traído mucha cerveza y yo me emborraché. En mi estado de embriaguez reí y lloré, tirando de él hacia el canal. Tenemos que calcular bien el momento para saltar al canal. Si esperamos demasiado, llegarán los corredores madrugadores y no podremos morir. De repente, Matthew arqueó una ceja y sonrió. Me agarró de las manos mientras yo deliraba y dijo: «De repente ya no me apetece morir hoy. Vamos a posponerlo. Primero te llevo a casa».
Esa noche divagaba incoherentemente mientras él me llevaba a cuestas. Cuando me sentó en la puerta de casa, me dijo suavemente: «Feliz cumpleaños, pequeña loca». Más tarde supe que su nombre era Matthew Crawford, el único hijo de la familia Crawford en Westminster. Esa noche se cumplía el aniversario de la muerte de su madre, pero su padre había traído a casa un hijo ilegítimo de aproximadamente la misma edad que Matthew. Incapaz de soportar la traición, quiso castigar a su padre quitándose la vida. Siempre tenía el ceño fruncido por la preocupación. No le gustaba hablar. No tenía amigos. Siempre estaba solo. Cuando lo vi, me acordé de mí misma. Cuando vi su ceño fruncido, mi corazón se aceleró sin razón aparente. Verlo me produjo una inexplicable sensación de seguridad. Quería hablar con él, estar cerca de él, así que siempre lo seguía. No tenía miedo y proclamaba mi amor a los cuatro vientos. Quería que sintiera mi afecto apasionado, que supiera que alguien en este mundo lo amaba incondicionalmente. Pero siempre fue frío, manteniendo las distancias conmigo. Pensé que simplemente estaba siendo reservado. Tras una cuidadosa reflexión, decidí que debía ser aún más apasionada, aún más valiente. Seguramente algún día lograría derretir su corazón, hasta que vi a Matthew sentado en primera fila en el evento de lanzamiento del nuevo drama de mi hermana. Teresa lo presentó tímidamente a las cámaras. «Este es mi novio, Matthew Crawford. Él me quiere mucho». En ese momento quedé completamente atónita. Me sentí como si hubiera estado actuando en un ridículo drama televisivo. Nadie me había invitado, pero me ofrecí voluntaria para hacer el papel de una completa tonta. Me quedé en blanco y perdí la capacidad de pensar. El evento de lanzamiento aún continuaba, pero recogí mi falda y salí corriendo. Interrumpí la entrevista de Teresa. Las cámaras se volvieron hacia mí. Dijeron que parecía una princesa fugitiva, noble pero agraviada. En comparación con la impecablemente estilizada Teresa en el escenario, decían que yo tenía una vitalidad natural. Esa silueta fue subida a internet. Mucha gente decía que les encantaban mis ojos puros y etiquetaban a varios directores para que me eligieran como protagonista. Pronto, la gente se dio cuenta de que Teresa y yo nos parecíamos en un 70%. Alguien filtró que éramos hermanas, hijas de la misma madre. Dijeron que el papel principal en el nuevo drama de Teresa me sentaría mejor. En una encuesta en línea iniciada por los fans, gané a Teresa con el 80% de los votos. Nunca antes había competido con mi hermana por nada. Pero al ver los resultados de la encuesta, de repente tuve una ilusión. ¿De verdad no lo hice tan mal? ¿Podría, por una vez, luchar por algo para mí misma? Solo esta vez. Ese día fui a buscar a Matthew. Le pregunté si le gustaría que yo fuera la protagonista. Matthew se rió burlonamente. No es de extrañar que Teresa diga que, desde que eras pequeña, siempre has querido arrebatarle todo lo que tenía. ¿Acaso ignoras que convertirse en una excelente actriz ha sido el sueño de toda la vida de tu hermana? Olivia, tu egoísmo es repugnante. Cada una de sus palabras era como un cuchillo que se clavaba en mi corazón. Me sentí muy dolida. Ni siquiera me di cuenta de lo que había dicho. Fui yo quien le arrebató cosas a Teresa. Lo miré con incredulidad. Si crees que soy repugnante, ¿qué me dices de aquella noche en la que lloramos y reímos juntos? ¿Cuándo me llevaste a casa a cuestas? La burla en los ojos de Mateo se intensificó. ¿Pensabas que te habría mirado 2 veces si no fueras la hermana de Teresa? Simplemente temía que hicieras alguna tontería y afectaras la carrera de Teresa. Olivia, de verdad pensabas que me gustabas, ¿verdad? Pero no le creí. Confié en mi propio criterio. Cuando estaba conmigo, la actitud generalmente tensa de Matthew se relajaba. Él curvaba ligeramente los labios. Me sonreía y me respondía. Así que pensé que, aunque no le cayera bien, tampoco le desagradaba. Mis exigencias eran mínimas. Con tal de que no le cayera mal, eso me bastaba para sentirme rebosante de alegría. Así pues, me volví aún más imprudente en mi afecto por él. Cuando alguien hablaba mal de él a sus espaldas diciendo que era un farsante, le arañaba la cara sin piedad. Cuando le tocaba hacer las tareas de limpieza,
Nunca le dejaba mover un dedo porque no soportaba verlo hacer tareas tan insignificantes. Recordaba el cumpleaños y el aniversario luctuoso de su madre, e incluso su propio cumpleaños, con más claridad que él mismo. Los recambios de bolígrafo usados, los envoltorios de caramelos desechados, las cajetillas de cigarrillos vacías, incluso los exámenes que tiraba descuidadamente a la basura. Las atesoraba a todas, coleccionándolas con esmero. Incluso le dije humildemente, está bien si me tratas como a una sustituta de mi hermana. Solo no me rechaces. Más tarde, Matthew no pudo soportarlo más. Me regañó, Olivia, ¿no tienes amor propio? Sonreí y dije, no lo entiendes. No entiendes a una persona que nunca ha sentido amor. Si hay alguien que puede hacer que entregue todo su amor incondicionalmente, es también la creencia la que la sostiene para seguir viviendo. Más tarde, Matthew declaró que no quería volver a verme. Cueste lo que cueste, haz que deje de molestarme. De lo contrario, no me culpen por ser despiadado. He oído que en el extranjero existe una técnica de hipnosis que puede hacer que la gente olvide selectivamente ciertas cosas. Envía a Olivia allí. Mis padres me enviaron al extranjero. Pero lo que me esperaba no era solo hipnosis. También hubo diversos métodos inhumanos que me llevaron al borde del colapso. Estoy remodelando tu mundo mental, revolviéndolo por completo y luego reorganizándolo. ¿Me lo agradecerás?, dijo el médico de guardia, que llevaba mascarilla, mientras me inyectaba el líquido verde fluorescente en la vena. En medio de la confusión, oí a alguien furioso. ¿Por qué no le ha bajado aún la fiebre? ¿Para qué servís? Alguien tartamudeó nervioso. Señor Crawford, la señorita Lewis ha desarrollado una fuerte resistencia a los medicamentos. Debe haber consumido una gran cantidad de medicamentos anteriormente. Por lo tanto, los medicamentos comunes para reducir la fiebre son simplemente ineficaces. ¿Por qué usaría tantos medicamentos? Ella no estaba enferma, sonaba como la voz de Matthew, solo que temblaba ligeramente, muy diferente de su tono frío y profundo habitual. La persona hizo una pausa antes de decir, la sangre de la señorita Lewis muestra residuos significativos de medicamentos, incluidos antibióticos y psicotrópicos. ¿Psicotrópicos?, preguntó Mateo incrédulo. Olivia no padece ninguna enfermedad mental. ¿Por qué estaría tomando fármacos psicotrópicos? Desde que regresó al país, se muestra apática y desinteresada en todo. ¿Es por culpa de estos medicamentos? El doctor reflexionó. Es probable que esté relacionado. La mayoría de los fármacos psicotrópicos tienen efectos sedantes. Si bien proporcionan estabilidad mental, también ralentizan las reacciones de los pacientes y embotan su pensamiento. Pero, señor Crawford, además de las drogas, parece que la señorita Lewis también ha sufrido un grave trauma físico. ¿Traumatismo físico? El doctor me abrió suavemente el cuello de la camisa. Señor Crawford, mire, las heridas de la señorita Lewis no parecen ser lesiones comunes. ¿Puedo desabrocharle la ropa para examinarla a fondo? Al encontrarse con la gélida mirada de Matthews, el doctor pareció presentir el peligro y rápidamente cambió de opinión. Señor Crawford, tal vez debería examinarla usted mismo. Fuera, dijo Matthew. La puerta se cerró y la habitación quedó en silencio. Después de un tiempo que pareció eterno, Matthew respiró hondo. Extendió la mano y me desabrochó la camisa, botón a botón, mientras más y más cicatrices quedaban expuestas ante sus ojos. Sus manos temblaban cada vez con más violencia. Al final, apenas pudo agarrar un solo botón. El aire era fresco y, involuntariamente, se me puso la piel de gallina. No pude evitar acurrucarme, gimiendo de dolor. Sentí como si hubiera regresado a esas incontables noches oscuras y húmedas que parecían interminables. De repente, una lágrima cayó sobre mi pecho, abrasadora, intensa. Era la calidez que tanto había anhelado. Pero al posarse sobre mi piel helada, el calor se disipó rápidamente, llevándose consigo el poco calor que me quedaba. Matthew marcó un número, su voz resonó con un tono aterrador y peligroso. Descubre todo sobre las experiencias de Olivia en el extranjero durante los últimos 3 años. Todo, ahora. Permanecí en coma. A veces sufría convulsiones con fiebre alta. Por momentos,
Sentía las manos y los pies tan fríos que sentía que iba a morir al segundo siguiente. En sueños, reviví la soledad y la impotencia de los últimos 25 años. Creo que finalmente entendí por qué mamá y papá no me querían. Debido al embarazo gemelar, a mamá le quedaron estrías permanentes en el vientre. Esto se convirtió en su arrepentimiento de por vida. Tras los mismos 10 meses de embarazo, mi hermana trajo una gloria infinita a nuestros padres desde el momento en que nació, porque Teresa comenzó a modelar para anuncios de ropa infantil a una edad temprana. Papá, cuyo negocio nunca había despegado, encontró una nueva oportunidad porque Teresa sobresalió en sus estudios. Mamá se convirtió en una figura respetada en la Asociación de Padres y Maestros. A medida que la carrera artística de Teresa cobraba mayor relevancia, nuestros padres disfrutaban de una vida que trascendía las clases sociales. Dado que Teresa tenía la posibilidad de casarse con un miembro de la familia Crawford, el sueño de mis padres de entrar en la alta sociedad estaba a punto de hacerse realidad. ¿Y yo? ¿Qué les llevé a mamá y papá? Calificaciones mediocres. Un sueño de riqueza incumplido por negarme a cooperar con los fotógrafos. Una conformidad con la mediocridad y una falta de ambición por el futuro. La única vez que intenté competir desesperadamente, casi arruiné la carrera y las perspectivas de matrimonio de Teresa. Supongo que realmente no era digna de su afecto y de mi obsesiva búsqueda de amor por Matthew. En realidad, fue solo una lucha final por la supervivencia. Pensé que él podría salvarme, pero, por desgracia, me despreció. Matthew velaba junto a mi cama todos los días. Él mismo me limpiaba la cara. Cada día me hablaba largamente, intentando despertarme de mi letargo. Mis padres nunca vinieron a visitarme. Mi hermana, sin embargo, vino algunas veces. Ella dijo, Matthew, no tienes por qué sacrificar tu vida por Olivia. Tu tiempo es valioso. Aprovecha cada minuto. Encontré la mejor residencia para Olivia. Deberías volver a la empresa. Matthew continuó secándome las manos con un paño en silencio. Teresa volvió a hablar. Matthew, mi mamá dice que el primer domingo del mes que viene es un día propicio, ideal para cualquier ocasión. ¿Podrías preguntarle a tu padre si podríamos comprometernos ese día? El proceso de compromiso es bastante complicado y necesito elegir un vestido y hacerme una prueba de maquillaje con anticipación. Matthew me arropó con la manta. La voz de Teresa se suavizó al tomar la mano de Matthew. Se le quebró la voz por la emoción. Matthew, sé que estás muy preocupado por Olivia por mi culpa. Toda nuestra familia te está agradecida, pero tenemos nuestras propias vidas y cada uno tiene su propio destino. Quizás este sea el destino de Olivia. Al final, Teresa se secaba las lágrimas. Parecía desconsolada. Matthew finalmente la miró y habló en voz baja. Teresa, ¿no dijiste que tus padres siempre han favorecido a Olivia desde la infancia, descuidándote emocionalmente? Por eso siempre has tenido que ser complaciente y tragarte tus penas sola. Dijiste que, aunque Olivia te lo quitó todo, aún la quieres mucho. Entonces, ¿por qué, cuando ustedes dos se enamoraron, fue Olivia a quien echaron de casa y dejaron vagar por las calles? ¿Por qué tus padres no la han visitado ni una sola vez durante su larga enfermedad? ¿Por qué, mientras Olivia yace aquí entre la vida y la muerte, te muestras radiante todos los días, riendo alegremente frente a las cámaras? Teresa, empiezo a encontrarte bastante desconcertante. En mi estado de confusión, reí en silencio. Qué listo es Matthew, incluso si antes no le gustaba ni creía lo que decía. Pero con el tiempo acabaría dándose cuenta de muchas cosas. Sin embargo, al ver la actitud torpe, incómoda y evasiva de Teresa, no sentí ninguna satisfacción al descubrir la verdad. Cuando lo necesité, se mostró reacio a ayudarme. Ahora está dispuesto a defenderme, pero ya no me importa. En plena noche me dio fiebre alta de nuevo. Todo mi cuerpo se convulsionó, mi rostro se contrajo de dolor. No, no me pegues. No lo volveré a hacer, de verdad que no. Por favor, duele mucho. Por favor, déjame ir. No me encierren aquí. Está muy oscuro. Tengo miedo. ¿Pueden anestesiarme? Así no dolerá tanto la descarga. Ya no quiero tratamiento, déjenme seguir enferma, prefiero morir. Cambiaré, de verdad que sí.
Ya no amaré, por favor, déjenme morir. No puedo más. En la oscuridad infinita, alguien me atrajo hacia sí. El calor de sus brazos pareció envolver todo mi dolor y tristeza. Anhelaba acercarme más, sin embargo, temía que fuera otra prueba. Cada vez que el doctor usaba esas tentaciones para ponerme a prueba, si cedía, me esperaba un castigo aún más severo. Seguía demostrando mi debilidad por las emociones. Parece que el condicionamiento anterior no fue suficiente. Aumenten la dosis, dijo el doctor con gafas. Sabía todo esto, pero aún así no me aparté del abrazo. Creo que de verdad estoy enferma. Como una polilla atraída por la llama, anhelando cualquier calor, real o falso, no pude contener las lágrimas. Desesperada, pregunté, ya no te amo, ¿por qué sigues pegándome? Matthew, de verdad que ya no te amo, no puedes pedirle a Teresa que me deje ir. Te juro que cuando te veo no siento nada, ¿cómo podría seguir amándote? Mis lágrimas empaparon su hombro. Los brazos que me sujetaban se tensaron de repente, luego empezaron a temblar aún más violentamente que yo. La voz aterradora de Matthew resonó, Olivia, ¿sientes tanto dolor por mi culpa? Negué con la cabeza. No, es porque te amo, pero ahora sé que está mal. Un sollozo ahogado escapó de su garganta. El investigador enviado al extranjero ha regresado. Matthew no ha salido de mi habitación en días. Dice, solo dímelo aquí. La secretaria me mira preocupada. Matthew acaricia mi mejilla con anhelo, en voz baja. Lleva mucho tiempo inconsciente. No puede oír lo que dices. Si pudiera oír, sería bueno. Quizás despertaría de rabia. El secretario despliega los documentos que tiene en la mano. Señor Crawford, la señorita Olivia no recibió tratamiento del renombrado psicólogo con el que usted contactó en el extranjero. Fue enviada a una clínica privada por la señorita Teresa. El médico de esa clínica es un psicópata antisocial. Afirma poder transformar a cualquier persona desobediente en un esclavo perfecto. Sus métodos, tanto psicológicos como físicos, implican tortura y destrucción inhumanas. Altera por completo el mundo interior de los pacientes y luego intenta reconstruirlo. Muchas personas han enloquecido a causa de su tortura. La señorita Olivia, en su estado mental actual, está al borde del colapso. Matthews aprieta los puños, crujiendo. Parece tener dificultades para respirar, con el pecho agitándose violentamente. Tras un largo rato, finalmente logra hablar con dificultad. ¿Sabía la familia Louisvis de esto? ¿Cómo pudo Teresa permitir que su hermana sufriera tal tormento? El secretario abre la boca, pero no se atreve a hablar. La fría mirada de Matthews se intensifica. Habla. El secretario saca otro juego de documentos. Según mi investigación, la clínica privada fue elegida por la señorita Teresa. Tras extensas investigaciones, algunos de los métodos crueles que incluso el médico psicópata aprobaba con reservas fueron autorizados personalmente con la firma de la señorita Teresa. Además, cuando la señorita Olivia no pudo soportar la tortura y escapó en repetidas ocasiones, fue la señorita Teresa quien la encontró y la envió de vuelta cada vez. Silencio. Un silencio largo y denso. Todos permanecen en silencio. La luz de la lámpara de araña cae en cascada. Fotones caóticos danzan en el aire. Una lágrima rueda por mi mejilla. Resulta que tan solo recordar esos 3 años me llena de un miedo terrible. Me siento impotente y desesperada, como si viviéramos en un infierno en la tierra. La secretaria le entrega un cuaderno a Matthew. Parece que la señorita Olivia se dio cuenta de que sus pensamientos se volvían cada vez más caóticos y su memoria se deterioraba, así que escribió un diario para ayudarse a recordar. Sin embargo, hacia el final, se olvidó del diario. Matthew toma el diario con manos temblorosas. Lo lee palabra por palabra a medida que llega a las últimas entradas. El generalmente estoico señor Crawford se desploma sobre mi manta, llorando desconsoladamente. 18 de septiembre de 2021. Hoy he olvidado varias veces si he comido o no. No recuerdo por qué me trajeron aquí. Mi memoria empeora cada día. Además, esta situación se agrava día a día.
Encontré a escondidas una libreta y empecé a anotar todo lo que sucede cada día. De ahora en adelante, la leeré cada mañana al despertar. Así no lo olvidaré. 20 de septiembre de 2021. Hoy mi médico me mostró una foto de Matthew y me preguntó quién era. En la foto, Matthew vestía un traje impecable, con un aspecto noble y apuesto, y cada uno de sus gestos era cautivador. Tímidamente dije, Matthew, el hombre del que llevo enamorada 4 años. Ese día, el médico me infligió el castigo más severo. Cada vez que miraba a Matthew con la más mínima emoción en los ojos, sentía una intensa corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Estaba agonizando, con el rostro contorsionado. Aún así, no podía controlar mi anhelo por Matthew. El médico me dijo que lo hiciera olvidar. Me pareció ridículo. Es Matthew Crawford. ¿Cómo podría olvidarlo? 24 de diciembre de 2021. Hoy el médico me trajo de nuevo la foto de Matthew y me preguntó quién era. Estaba algo aturdida. Dije que era Matthew. Por la noche, leí a escondidas mi diario, oculto bajo las sábanas. Recordé la sensación de estar enamorada de él. Menos mal que llevaba un diario. De lo contrario, podría haber olvidado por completo esa sensación de palpitaciones y rubor en las mejillas. 3 de mayo de 2022. Hoy el médico me mostró una foto de Matthew besando a mi hermana. Retrocedí asustada porque cada vez que veo su foto sufro un dolor insoportable. Ahora es como una bestia amenazante para mí. Aterrador. El médico negó con la cabeza. Sigues teniendo una reacción emocional. Olivia, esto no está bien. Vamos, pasemos a la siguiente etapa del tratamiento. Por la noche, abrí mi cuaderno con impotencia. Decía que una vez amé a Matthew con toda mi alma. Punto de no retorno. Por él abandoné mi autoestima. Por él podía sacrificarlo todo. Miré fijamente esas palabras desconocidas. Es tan aterrador. ¿Por qué podría gustarme? ¿De verdad las escribí yo? 7 de noviembre de 2022. Hoy mi hermana vino a visitarme de nuevo. Le conté la tortura que he sufrido. Le rogué que me llevara lejos. Sacó una hermosa fotografía y me la mostró. Olivia, ¿soy hermosa?, preguntó. Asentí con envidia. Muy hermosa. Ojalá pudiera ser tan hermosa como tú, Teresa. Mírame ahora, cubierta de cicatrices, siempre sin energía, como una anciana decrépita, dijo mi hermana. ¿Tú también quieres ser actriz? Asentí con anhelo. Su rostro se ensombreció de inmediato. Olivia, de verdad que nunca aprendes. Parece que todavía no es suficiente. Ese día estuve encerrada en una habitación completamente oscura durante 5 días. Cuando salí, temblaba de pies a cabeza, vomitando espuma blanca. Teresa me miró y me preguntó, Olivia, ¿todavía te atreves a cubrir lo que me pertenece? Negué con la cabeza desesperadamente, incluso me oriné en el acto. Ya no me atrevo. Haré lo que quieras que haga, ¿de acuerdo? Dime y lo haré sin dudarlo. Deja de torturarme, por favor. ¿Por qué no me dejas morir? Teresa esbozó una dulce sonrisa. Hermanita, ¿qué dices? Matar a alguien es ilegal. Soy una figura pública, ¿cómo podría infringir la ley? El diario termina abruptamente en la víspera de Navidad del año pasado, 24 de diciembre de 2024. Estoy encerrada en el ático, en lo alto del edificio. Miro los escasos fuegos artificiales fuera de la ventana. De repente, siento una desconcertante sensación de no saber dónde estoy. ¿He vivido en este ático desde pequeña? ¿Por qué están lanzando fuegos artificiales? ¿Por qué esa gente no vive en áticos? ¿Por qué se ríen tan fuerte? Es tan extraño. ¿Quién escribió este diario? Esta autora es muy graciosa. Le gusta mucho ese tal Matthew Crawford. Llora por él, se ríe por él. ¿Cómo puede ser tan tonta? ¿Está loca? Pobrecita. Si alguna vez tengo la oportunidad de conocerla, debo decírselo. No se permiten fluctuaciones emocionales.
Te pondré inyecciones y medicinas e incluso sufrirás palizas. El líquido pegajoso seguía goteando sobre mi cuello. Me sentía fatal, pero no podía abrir los ojos ni mover las manos. Esta incomodidad pegajosa me hacía sentir como si 1000 hormigas me devoraran el corazón. Deseaba poder estampar mi cabeza contra la pared y morir allí mismo. Si hubiera podido controlar mi cuerpo, lo habría hecho sin dudarlo. Después de lo que pareció una eternidad, de repente un cuerpo pesado me presionó. Era aplastante y asfixiante. Alguien entró corriendo, el señor Crawford. El señor Crawford. ¿Qué ocurre? Rápido, llamen a un médico. El señor Crawford se ha desmayado. Finalmente apartaron a la persona que me presionaba y suspiré aliviada. Ese día volví a perderme en mis sueños. Aquel olor familiar regresó. El hombre se sentó junto a mi cama. Parecía haber estado bebiendo, había un ligero aroma a alcohol mientras hablaba. Estaba más hablador de lo habitual. Olivia, debes odiarme, ¿verdad? Cuando me amabas, te evitaba a propósito. Cuando sufrías, me mantenía al margen. Siempre actué como si te despreciara. Dije que odiaba que te aferraras a mí. Dije que no me gustabas. Dijiste que sabías que no me gustabas, pero que bastaría con que no te odiara. Cuando dijiste esas palabras con lágrimas en los ojos, mi corazón dolió tanto como el tuyo. Pero Olivia, te equivocabas. Me gustas. Me has gustado desde la primera noche que nos conocimos. Aquella noche junto al río, tus ganas de vivir parecían incluso más débiles que las mías. Sonreíste y dijiste que era el primer cumpleaños que realmente te pertenecía. Mientras hablabas, las lágrimas cayeron sobre el pequeño pastelito que tenías en la mano. Aún así, me diste el trozo del medio con la cereza encima. No lo sabías, pero cuando me encontré con tus ojos brillantes, casi lloré también. Desde que mi madre falleció, nadie me había dado la parte más grande y mejor de nada como tú. Aquella noche, de regreso a casa, mientras te cargaba, no parabas de mover las piernas, hablando de tus programas de televisión favoritos y del gatito que habías rescatado. Nunca imaginé que el mundo interior de una chica pudiera ser tan rico e interesante. Deseaba que ese camino nunca terminara. Al escucharte hablar, sentía que mi vida volvía a tener vida. Pero también me avergonzaba profundamente de mí mismo porque acababa de aceptar la confesión de Teresa y luego me enamoré de su hermana. Odiaba a mi padre por tener una aventura y lastimar a mi madre, pero sin saberlo estaba haciendo algo que lastimaría a Teresa. Así que, después de esa noche, me repetía que no dejara que el deseo me controlara. Por eso me alejé deliberadamente de ti, sintiendo cada vez más aversión hacia tu presencia, porque tenías un encanto natural al que me resultaba cada vez más difícil resistirme y que, al final, quería absorber para mantener mi fachada de rectitud. Tomé la decisión de la que más me arrepiento en mi vida, enviarte al extranjero. Al terminar de hablar, la voz de Matthew se quebró por el dolor. Tomó mi mano y la besó. Olivia, hoy me comprometo con Teresa. Pero no te preocupes, nunca me ha caído bien. Solo la veía como la imagen perfecta. Al estar con ella, en realidad pensaba más en el imperio empresarial de la familia Crawford. Usarla así me hace despreciable, pero eso no la absuelve de sus crímenes. Hoy le arrebataré todo lo que valora, dejándola en ruinas para siempre. Esa noche, Matthew no regresó. Escuché a las enfermeras cuchicheando fuera de mi habitación. Decían que Matthew había puesto un video largo en la fiesta de compromiso. Todo giraba en torno a Teresa. El fraude académico de Teresa había quedado al descubierto, destrozando su imagen de brillante académica. Al parecer, se había acostado con cualquiera para conseguir papeles, arruinando por completo su reputación de pureza. El video se centraba en cómo Teresa, por celos de su hermana gemela, la había enviado a un hospital psiquiátrico clandestino en el extranjero, donde la torturó durante 3 años. Los invitados quedaron impactados. Teresa, con su elegante vestido, fue obligada a tumbarse boca abajo en el suelo. Solo pudo mirar impotente como el video se transmitía en directo a cada vez más personas. Lloró incontrolablemente. Esa misma noche, se filtraron videos de las repetidas visitas de mi madre a acompañantes masculinos.
Se presentaron pruebas de la evasión fiscal de mi padre ante las autoridades. La familia Lewis se desmoronó de la noche a la mañana. A la mañana siguiente, mis padres, que no me habían visitado desde que enfermé, vinieron a verme con un elaborado pastel. Lloraban mientras le pedían perdón a Matthew por sus errores, rogándole que perdonara a la familia Lewis por mi bien. Querían organizarme una gran fiesta de cumpleaños atrasada para compensar 25 años de abandono. Sin embargo, Matthew miró el enorme pastel de 3 pisos y sonrió con desprecio. Olivia es alérgica al mango, igual que sus padres. ¿No lo sabían? Mamá y papá parecían avergonzados. Matthew los echó de casa. Fuera. Vayan a la cárcel y afronten las consecuencias. En su próxima vida, no sean padres y no arruinen la vida de los niños. Unos días después, Teresa no pudo soportar la conmoción y se suicidó arrojándose al río. Se decía que Matthew había obstaculizado deliberadamente su recuperación. El cuerpo de Teresa solo se permitió extraerlo una vez que se había hinchado hasta ser irreconocible. La vida parecía haber recuperado la tranquilidad. Nadie vino a perturbar mi profundo sueño. Matthew abandonó por completo su trabajo en la empresa. Pasaba los días vigilándome, pero yo seguía sin despertar. Matthew se derrumbó y preguntó, ¿acaso no son normales todos los indicadores ahora? ¿Por qué no despierta Olivia? El doctor suspiró con impotencia. La voluntad de vivir de la señorita Olivia es demasiado débil. Es como si no quisiera despertar por sí misma. Partí en una hermosa mañana de otoño. La brisa otoñal era suave y todo parecía tranquilo. Me estiré hacia el cielo, aliviada de que mi alma por fin fuera libre. Esta vida había estado llena de sufrimiento. En mi próxima vida, se me permitió elegir la familia en la que nacería. Observé desde arriba durante mucho tiempo. Finalmente, elegí a una pareja de padres desafortunados. Eran pobres y tenían mala suerte, pero amaban profundamente a su hija. Se preocupaban por sus sentimientos, incluso por su talla de zapatos, y durante las tormentas instintivamente la abrazaban mientras dormía. Eran tan tiernos, tan amables, pero su hija había muerto joven. Estaban devastados, sin ganas de vivir. Iré con ellos, dije. Sin embargo, justo cuando corría hacia mi nuevo hogar, me di cuenta de que Matthew me perseguía. Maldición, ¿de verdad se quitó la vida por mí? ¡Qué fastidio! ¿Por qué era tan molesto? ¿Ya me había arruinado una vida? ¿Acaso iba a arruinarme la siguiente también? Aceleré el paso hacia el renacimiento. El Creador me llamó apresuradamente. Puedes pedir un último deseo. ¿Qué deseas? Dinero, estatus, belleza, sabiduría. Pide tu deseo antes de irte. Ni siquiera miré atrás y agité la mano con prisa. No quiero nada de eso. Quiero que Matthew Crawford jamás me encuentre en esta vida.